La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en la ciudad de Lancaster, California, y su pastor Ronnie Lemus presenta su programa Luz a las Naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es nuestro deseo y propósito que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Y ahora, el pastor Ronnie Lemus con el mensaje de hoy. Santiago, hermano, observó ciertas deficiencias en la conducta del pueblo, y por eso es de que en el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido? Que no lo diga, ¿verdad?, con palabras, sino que lo diga con expresiones, con una buena conducta, con un buen testimonio. Los 5 capítulos de Santiago nos hacen ver ciertos problemas que habían en aquella iglesia, y lo escrito en la palabra pues es para nuestro ejemplo, para que nosotros observemos las buenas cosas y que desechemos aquella mala conducta de aquellos hermanos nuestros al principio. En el capítulo 1 nos dice de que habían quienes eran oidores olvidadizos. Dice: no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Habían quienes llegaban a la iglesia, y aunque la palabra era buena, la palabra estaba pues dedicada para el beneficio del pueblo, habían quienes no ponían atención a la palabra, y al nomás salir de la iglesia se les olvidaba. No así ahora, ¿verdad? Nosotros somos personas que oímos bien, que retenemos la palabra y que la compartimos con otros. Eso eran ellos, ¿verdad? Eso eran ellos, no nosotros. Pero habían gente con esos problemas, se les olvidaba lo que escuchaban, ¿verdad? Capítulo 2, ahí nos habla de favoritismo que habría, y esto está más difícil porque habían preferencias dentro de la iglesia. Si llegaba un rico, una persona de un alto rango, le daban preferencia en los asientos de la congregación. Decían que venga el señor fulano de tal, siéntese aquí al frente. Persona que venía bien arreglada, con anillo, con joyas, y pues, ¿verdad?, aparentaba mayor riqueza, ¿verdad?, se les daba preferencia. Y Santiago dice: no, que vuestra fe no sea de esa forma. Hay que recibir a todos por igual, con equidad, con igualdad, ¿verdad? Hay que desechar todas esas preferencias. En el capítulo 4, dejamos el capítulo 3 porque ahí nos vamos a centrar en ciertas cosas que vamos a considerar dentro del mensaje, pero en el capítulo 4, ahí nos habla de que habían pasiones carnales en ellos, había codicia, había bastante mundanalidad en ellos, ¿verdad? Habían pleitos, rencillas, contiendas, ¿verdad? Y todo aquello pues era producto de ambición personal. Había rivalidad en cuanto a lo económico, ¿verdad? Había gente que presumía ciertas cosas, que exhibía ciertas cosas, y la iglesia del Señor la habían convertido en una pasarela de exhibición de modas. Ahora en ciertos lugares como que la iglesia es para exhibir el mejor vestido, ¿verdad? Me compro el mejor vestido, los mejores zapatos, entre más alto sea. Y no estamos tirándole a alguien que haya venido con zapatos tacón alto, ¿verdad? Que conste eso, ¿verdad? Que conste. Pero ¿verdad?, la iglesia no debe de ser un lugar para exhibirse, para exhibir el mejor traje. Como un pastor contaba de que en cierta congregación los hermanos varones se saludaban, y se saludaban con abrazo, y le veían la etiqueta del saco atrás, ¿verdad?, para ver si era de un buen lugar, ¿verdad? A veces hay hermanos así que no... que dan a conocer, ¿verdad?, lo que llevan dentro de ellos. Un hermano hace unos años me saludó en un estacionamiento. Yo llegué con mi ven, hermano, se veía nueva, ¿verdad? Y él ahí en el estacionamiento llega, ¿verdad? Y me dice: Ronnie, te felicito. Una vez se ve que es nueva, pero va con la luz a ponerle la luz al lugar donde marca las millas, ¿verdad? No es nueva, dijo, ¿verdad? Pero mire, hermano, cómo son, ¿verdad? Directo a las millas para ver si tenía 0 millas. Pero hay gente con esas actitudes.
Entonces la palabra del Señor nos hace ver de que hay que corregirnos nosotros en sabiduría. En el capítulo 5 ahí habla de materialismo, de que los ricos pues se jactaban sobre los demás. Entonces ahora regresando al versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes. Mire, aquí el apóstol está reprendiendo ciertas actitudes entre ellos, hermano, porque el Señor no se agrada. Usted sabe que la palabra del Señor nos da ciertos consejos. Mire, vaya conmigo allá a Eclesiastés capítulo 5 rápidamente, porque queremos regresar y enfatizar esos 7 puntos de la sabiduría. En Eclesiastés 5:1 dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mire qué tremendos consejos, ¿verdad? Para estar bien en la casa de Dios, ¿verdad? En la mejor actitud posible para así agradar al Señor. Y en 1 Timoteo capítulo 3, 14 y 15 dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Al estar en la casa del Señor, hermano, mire, el estar en la casa del Señor debe de ser un deseo profundo en nuestro corazón. Como decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Y aquel salmo que dice: Señor, cuán amables son tus moradas. Y también dice: porque mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, hermano. Podemos ver cómo la palabra del Señor nos hace ver de que el congregarse debe de ser motivo de gran gozo para todo creyente. Pero si dentro de la congregación hay un ambiente, hermano, un ambiente no adecuado para lo que la iglesia debe de tener o de ser, entonces esas actitudes van a ahuyentar, esas actitudes van a separar a ciertos hermanos. Es importante que nosotros nos comportemos con toda la sabiduría de Dios dentro de la iglesia por varias razones. En primer lugar, porque Dios está en medio nuestro. Cristo Jesús dijo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y el Señor establece su morada en medio de su pueblo, porque dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nos reunimos, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice al final: porque ahí envía el Señor bendición y vida para siempre. Entonces podemos ver de que nosotros hay que comportarnos de la mejor manera, con todo temor y temblor delante de la presencia del Señor, con toda reverencia delante de Él, y hacer las cosas en el orden debido, en la disciplina debida, en obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está llena de instrucciones para que nosotros sepamos cómo hay que comportarnos en la casa de Dios, porque el Espíritu de Dios es sensible y el Espíritu de Dios puede ser ofendido con ciertas actitudes nuestras. Entonces es importante que nos conduzcamos sabiamente, porque Dios está en su iglesia.
Es importante que nos conduzcamos sabiamente porque hay ángeles de Dios también dentro de la iglesia. Los ángeles descienden, hermano, a la iglesia porque ellos aprenden ciertas cosas. Dice la palabra que los ángeles aprenden ciertas cosas que Dios da a través de su iglesia. Y ellos, pues es obvio, son parte de la adoración, de la alabanza al Señor y participan dentro de la iglesia. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 11 que la mujer de Dios debe de cubrirse cuando ora o profetiza por causa de los ángeles. Tercer punto por el cual debemos de comportarnos bien en la casa de Dios es por las visitas. Especialmente en estos tiempos con tanto mal ejemplo que hay mucha gente que ya no quiere visitar las iglesias. Porque va a las iglesias y que lo que encuentra es como en los días del Señor, hermano. Ellos habían hecho de la casa del Señor una casa de comercio, una cueva de ladrones. El Señor llegó y limpió su casa y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y volcó las mesas, sacó a aquellos que estaban haciendo negocio en su iglesia. Pero lamentablemente más tardó el Señor en sacarlos que ellos entrar nuevamente, porque los líderes que estaban a cargo y que eran responsables eran corruptos también, y ellos devengaban algo material ahí por permitir todas aquellas cosas. Pero nosotros debemos de tener el celo por la casa de Dios. Debemos de tener el celo de la santidad, del temor de Dios. Dios está en su iglesia, los ángeles están en la iglesia. Hay visitas que llegan y que esperan, hermano, vernos a nosotros cómo nos comportamos en la casa del Señor, porque nosotros debemos de ser un buen ejemplo para ellos. Y lo menos que queramos nosotros es de que se vayan desanimados, decepcionados. Yo fui a esa iglesia ahí, esa iglesia es un relajo, ahí no hay orden, ahí todo el mundo anda corriendo, ¿verdad? Y no queremos nosotros ser un mal ejemplo. Pero hay que comportarnos bien dentro de la iglesia, porque hay hermanos nuestros también que van a ver nuestro ejemplo, y hay que darles ejemplos de madurez, de estabilidad, de firmeza. Hay que darle ejemplos a ellos, hermano, de decencia en el Señor. Nosotros debemos de ver de que la gloria dentro de la iglesia debe de ser para el Señor, no para levantar a alguna persona en particular o un nombre eclesiástico o de asociación, sino que lo que debe de darse dentro de la iglesia debe de ser una alabanza integral, una adoración, un servicio integral delante de Dios, rechazando toda levadura, rechazando toda contaminación, rechazando cualquier infiltración del mundo, porque el mundo ha infiltrado la iglesia, hermano. Y se ve ahora como la música mundana, con sus distintos ritmos carnales, sensuales, que apelan a la vibra humana, están dentro de la iglesia. Nosotros debemos de ser celosos de que todas las cosas que hacemos deben de hacerse para el Señor. La alabanza debe de darse, no para la que le guste. Vamos a cantar esta porque esta le gusta al hermano fulano, vamos a cantarla. No, aquí no estamos en complacencias musicales, ¿verdad? Estamos alabando al Dios vivo, ¿verdad? Estamos alabando al Dios vivo. Espero que usted sea bendecido por la alabanza, pero si no le gustó la alabanza, pues de todos modos es para el Señor, ¿verdad? No quiero ofender a nadie tampoco en eso, pero la realidad es de que dice que todo debe de hacerse para el Señor. Entonces dentro de la iglesia habían problemas, hermano, ¿verdad? Habían cosas que estaban perturbando, que estaban afectando, y entonces viene Santiago y dice: no, esto que estoy viendo no debe de ser así. Vamos a la palabra, en el Espíritu de Dios los llama al orden, los exhorta al orden, hermano, porque todo creyente debe de amar el orden y la disciplina.
El creyente que quiere crecer y lo exhortan acerca de una actitud, hermano, en su vida, una actitud negativa en su vida. Ese creyente que quiere crecer va a darle la razón al hermano y va a decir: perdón, hermano, no me había dado cuenta, gracias por decirme la verdad, recibo esa exhortación en el nombre del Señor. Esa debe de ser la actitud de un creyente. Pero aquel que no lo es, todo lo contrario, va a atacar. ¿Y por qué me ataca a mí? ¿No se ha dado cuenta que usted aquí y allá, verdad? Estamos iguales. ¿Me entiende? Pero en la sabiduría, porque ¿en qué consiste, hermano? ¿En qué consiste la sabiduría en la conducta? Aquí nos habla, versículo 15, esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, sino que es terrenal. Mire, hay sabiduría terrenal, natural y diabólica. La sabiduría diabólica es más que todo una astucia, como allá en el libro de Génesis dice que la serpiente era más astuta porque es sabiduría pervertida. La sabiduría del diablo es sabiduría pervertida, ¿verdad? Usa las cosas, las tergiversa, ¿verdad? Y podemos ver cómo hay quienes, ¿verdad?, usan una sabiduría pervertida para la destrucción. Aquellos que inventan cosas que destruyen a la humanidad, que inventan bacterias que maten a mucha gente, que inventan artefactos explosivos, hermano, como bombas y todo eso. Mire, esa es sabiduría trastocada por el diablo, es sabiduría diabólica. Está en la sabiduría natural que de alguna forma nos bendice, ¿verdad? Porque se inventan cosas para aliviar las enfermedades, para sanar las enfermedades. Se descubren cosas importantes que van a ser de gran utilidad para nuestra vida acá terrenal. Pero la mejor sabiduría, la que más nos conviene a nosotros, es la que viene de lo alto, la que Dios nos da, la que Cristo Jesús trajo, hermano. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos conocer y aplicar a nuestra vida. Versículo 17. Miren, note usted el contraste, porque la sabiduría terrenal pues conduce a cosas terrenales y muchas de las veces trastoca también pues negativamente con el poder del enemigo, pero distinta a ella, versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Y aquí en estas palabras, hermano, vamos a examinar a qué cosas, ¿verdad?, se refiere la Escritura cuando nos habla de la pureza. La palabra es agnos en el griego y nos habla de algo limpio, de algo honesto. Nos habla de pureza moral, nos habla de pureza integral en espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor nos llama a ello. Nos llama a la limpieza, nos llama a la pureza. Y dichoso aquel, bienaventurado aquel del cual el Señor se agrada, como cuando el Señor ve venir a Natanael, hace esta declaración: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Mire, hermano, qué dicha la de Natanael, de que el Señor al examinarlo no vio maldad, no vio malicia en él, sino que vio un corazón libre de engaño. Porque el Señor quiere que nosotros nos despojemos, como dice, creo en primera de Pedro capítulo 2, desechando toda malicia y abundancia bueno, consideremos ahí concupiscencia, ¿verdad? Dice que recibamos como niños la palabra del Señor. Usted sabe que el Señor enseñó de que para entrar en el reino del Señor hay que hacernos niños, ¿verdad? Una vez mi hijo Joel, cuando estaba bien chiquito, hermano, unos 5 o 6 años, ¿verdad? Los hermanos pues siempre han enseñado bien a los niños y me dice: papá, ¿qué debe de hacer un hombre para entrar en el reino de los cielos? Y le digo yo: bueno, creer en Cristo, arrepentirse de todos sus pecados. Y me dice: no, hay que hacerse niño, porque dice la palabra que hay que hacerse niño para entrar a los reinos. Mire, hermano, ¿verdad? Es tremendo. Pero ¿por qué? Porque el niño es inocente. El niño es puro.
Él habla las cosas que ve, aunque a veces nos meten en vergüenza a nosotros los padres. Papá, ¿y por qué le falta un brazo al hermano allá? ¿Verdad? ¿Y por qué ese hermano? Y uno tiene que explicar, ay hijo, no hagas esas preguntas, ¿verdad? El otro día llegué a un trabajo y un niñito me dice, you come, dice, and fix my dad's window and your van is dirty. You should clean your window, your van first, me dijo. Vienes a arreglar el carro a mi papá y tienes la ven toda sucia. Eso no está bien, tienes que limpiar tu ven. Y el papá lo escuchó. Le dice, shut up, le dice, cállate. Le dice. Pero los niños dicen tremendas realidades. Entonces el Señor quiere que seamos niños para la malicia, libres de malicia, libres de engaño. Porque el trabajo, la obra del evangelio, mire, es volvernos a la condición del hombre antes del pecado, a la dispensación de la inocencia. Porque cuando Adán pues fue creado en ese nivel, él era inocente en cuanto al pecado. Cuando pecó, entonces ya fue consciente, ¿verdad? Inocencia, conciencia, y de las dispensaciones que nos habla la palabra. El Señor desea llevarnos a ese nivel, hermano, en que no haya en nosotros malicia alguna, en que veamos las cosas con toda pureza. Entonces, Agnos nos dice de que debe de haber pureza, de que debe de haber transparencia en nosotros y que debemos de guardarnos de no caer en contaminación. Primera de Timoteo 5:22, se lo leo acá. No impongas la mano a la ligera sobre nadie, para que no comparta la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Mire, entonces ahí nos hace ver de que nosotros hay que guardarnos, porque a veces hay ciertos hermanos, ahí en Primera de Corintios capítulo 5 nos dice, Pablo dice, les escribí, hermanos, dice que se guardaran de ciertas personas que andan en esta conducta. No me refería al mundo, dice Pablo, porque los del mundo pues del Señor se va a encargar de ellos, pero me referí a aquellos que haciéndose llamar hermanos nuestros andan en borracheras, andan cometiendo pecados. De ellos, dice Pablo, apártense. Entonces mire, de ellos apártense, dice, porque ellos están contaminados y pueden contaminarlos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Mire, Primera de Pedro 2:1, eso es lo que le estaba hablando. Desechando toda malicia y todo engaño, y hipocresías, envidias y toda difamación. Desead como niño recién nacido de la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces podemos ver de que la sabiduría de Dios es primeramente pura, primeramente pura. El creyente debe de buscar la pureza en el pensamiento. Dice que hay que pensar en cosas puras, hay que rechazar la malicia, el engaño en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos agradables delante de Dios. Imagínese usted, hermano, cómo se movería la presencia de Dios en una iglesia en donde hay pureza. Qué bonito, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas de las veces hay impureza en las mentes. Por eso es de que hay que tener cuidado en la forma en que nos vestimos, para no provocar a nadie impuramente, carnalmente a alguien. Tenemos que vestirnos con esencia, con recato. Tenemos que vestirnos agradando, hermano, al Señor en todas las cosas. Entonces la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de arriba, es primeramente pura. Después nos dice en el versículo siguiente que es amable, ¿verdad? Pero la sabiduría que viene de lo alto, dice, es primeramente pura. Después es pacífica. Y la palabra pacífica es eirenikos, de Irene. Irene es paz. Y nos habla pues de actuar en paz. El Señor dijo que nosotros debemos de procurar la paz. Debemos de ser pacíficos, pacificadores.
evitar los conflictos, evitar las confrontaciones que van a llevar a la carne, a reclamos. Nosotros debemos de evitar los altercados, la polémica entre hermanos. Debemos de ser personas de paz. Cuando el Señor envió a sus discípulos a los lugares que Él iba a visitar con el Evangelio, les dijo: cuando lleguen a la ciudad, lleven la paz. Cuando toquen la puerta, cuando entren a una casa, saluden y digan: paz a esta casa, paz a esta familia. Ellos eran portadores de la paz de Dios. Y así nosotros, hermanos, debemos de ser pacificadores. Si vemos hermanos que están en conflicto, como allá en Filipenses capítulo 4, allá hay dos hermanas, una se llama Evodia, otra se llama Sintique, y están rivalizando por ciertas cosas, y el apóstol Pablo le escribe al ministro y le dice: ayuda a estas hermanas que han sido colaboradoras conmigo en el Evangelio a que vivan en paz, ¿verdad? Nosotros debemos de procurar la paz. La sabiduría de Dios nos va a dar esa paz. El fruto de la sabiduría, la extensión de la paz es tener nosotros esa confianza, esa seguridad interna, hermano, de que Dios está sobre todas las cosas y que es Dios el que está obrando a través de nosotros. Entonces, mire, avancemos al siguiente fruto o a la siguiente extensión. Dice: la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Ahora dice amable. Amable, y la palabra amable es epiyekos. Palabras difíciles de pronunciar, pero hay que examinarlas porque cuál era su significado en aquellos tiempos. Y nos habla de algo amigable, confiable, algo inofensivo, ¿verdad? Amabilidad, pues no solamente nos habla de sonreírle a la gente. No te dejes caer, enciende la luz de Dios. Te damos las gracias por tu atención a este programa. Si deseas oración o más información acerca de este programa y ministerio, te invitamos a que nos contactes. Llámanos al teléfono área 661-942-0101, 661-942-0101, o escríbenos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. También síguenos en Facebook, /Pastor Ronnie Lemus, y Facebook /Llamada Final Lancaster. Que Dios te bendiga.